Y algo bastante curioso que vemos es cómo se suele hablar en todo caso de oligarcas para referirse a las élites económicas de países rivales, ¿no? Solemos ver cómo se habla de los oligarcas rusos o en algunos casos de la burguesía catalana, pero es poco habitual ver a gente hablando de la oligarquía española. Desarróllanos un poco esto, ¿por qué crees que ocurre y por qué has elegido justamente esta palabra oligarcas y no otras? Claro, yo creo que cómo se financian los medios de comunicación, cómo estos medios de comunicación están controlados por estos mismos oligarcas, por eso nos venden el timo de la meritocracia, que ellos son todos emprendedores, que ellos son liberales, que ellos son pues unos hombres hechos a sí mismos, la mayoría de ellos son hombres, Amancio Ortega, Juan Roch, Florentino Pérez, Amancio Ortega, todo este tipo de hombres, ¿no?, que nos dicen que están hechos a sí mismos y esconden que realmente ellos son unos oligarcas del Estado español que reciben, luego hablan de paguitas, pero ellos reciben pagazas del Estado español, ellos son los que viven de la teta del Estado público, por ejemplo, con el cártel de las constructoras que se reparten las adjudicaciones de la obra pública y se las reparten y no ocurre nada, Acciona de los entrecanales, ACS de Florentino Pérez, Ferrovial de Rafael del Pino, se reparten toda la obra pública y no les ocurre nada. Mercadona de Juan Roch nos venden que ha conseguido un oligopolio de la alimentación en base a su buena labor. Sin embargo, si uno rebusca, la familia Roch ya era bastante potente durante el franquismo, uno busca en el boletín oficial del Estado y ya encuentra las vinculaciones en las adjudicaciones por parte de Franco a Cárnica Roch, del padre de Juan Roch, o como sus vinculaciones con los partidos que ha habido en el gobierno, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular. Juan Roch y Mercadona aparecen en la caja B del Partido Popular, ha financiado la Fundación FAES, o también pues su vinculación con el señor X, con Felipe González, tanto es así que Mercadona fue la empresa más subvencionada por el gobierno de Felipe González con los fondos europeos, con empleados parados que trabajaban para Mercadona gratis, pagados por el Estado, y así han construido su imperio, que es totalmente falaz, y no se habla de cómo son unos oligarcas y cómo todas estas grandes tramas de corrupción están ligadas a ellos. Bueno, en este sentido, en España podemos decir que la élite económica es prácticamente aristócrata, ¿no? Según un estudio reciente del Peterson Institute for International Economics, en España solo un 15,4% de las grandes fortunas son de fundadores de compañías, ¿no? Luego nos han hablado de eso, de que si el emprendimiento, que si la cultura del esfuerzo, que si la meritocracia. ¿Qué sacas de eso? Aunque ya por tu respuesta entiendo un poco cuál es tu opinión al respecto. Pues, señores y señoras feudales, un ejemplo que suelo utilizar es el caso de la hija de Amancio Ortega, Marta Ortega, que ahora es la presidenta de Inditex y que se puso a trabajar durante unos cuantos días como empleada en Inditex para que la empresa dijeran que había empezado desde abajo doblando ropa, ¿no? Sin embargo, lo que hizo al final fue como una especie de jefa infiltrada dentro de la empresa, y las propias trabajadoras, cuando estaba doblando ropa, se dieron cuenta de que ella no era una trabajadora sin más, sino que era la jefa, porque cuando estaba doblando la ropa, se dieron cuenta de que llevaba un Rolex que valía lo que todos los trabajos de ella durante años, ¿no? Y entonces pues esa falsa meritocracia, como pues viaja en jet privados y demás, mientras quiso vender que ella había empezado desde abajo cuando ha heredado la empresa de su padre, un padre que ha sido un esclavista, un explotador laboral. Amancio Ortega empezó explotando a las costureras gallegas de una forma pues sin ningún tipo de seguridad social, y a partir de ahí empezó a ganar mucha pasta Amancio Ortega. Sin embargo, cuando ya era rico, lo que hizo Amancio Ortega fue dejar tiradas a estas costureras gallegas, y lo que hizo fue, pues en esta sociedad de la externalización, llevarse las fábricas a Bangladesh, a donde fuera más barato, a Marruecos, y este oligarca nos venden luego, por si hace algún tipo de donación, que Amancio Ortega es muy solidario cuando tiene pues filiales en paraísos fiscales con su empresa Inditex. Bueno, también se ha hablado mucho, y tú mismo acabas de
de aludir a este hecho de cómo muchas de las familias que fueron ricas durante el franquismo también lo son a día de hoy. Y claro, en este sentido pienso en cómo, bueno, el periodista Mariano Sánchez Soler dijo: son ricos y poderosos por la gracia de Franco y la bendición de la democracia. Y yo te quería preguntar, ¿por qué crees que se ha tolerado y normalizado que tantísimas familias que obtuvieron su fortuna a través de y gracias a una dictadura sanguinaria, en muchos casos mediante trabajo esclavo, y que, bueno, no vamos a entrar también, o entramos también en el expolio, el robo y el saqueo que sufrieron muchísimas familias republicanas, claro, que de alguna forma no podríamos decir que una transición que hubiera sido verdaderamente justa habría expropiado o habría nacionalizado al menos parte de ese patrimonio? ¿Cómo hemos permitido que salgan impunes? Las mismas 100 familias franquistas que gobernaban el país las siguen gobernando. Esto es una frase de la examante de Juan Carlos I, Corina Larsen, a la que le pagábamos su estancia en España, y decía que estaba controlado en nuestro país por 100 familias. De esas 100 familias, la mayoría procede del franquismo y no se ha hecho absolutamente nada. Y yo creo que una clave de bóveda para entender cómo han heredado esas empresas, cómo siguen las mismas familias, son los Borbones. La Casa Real es la clave de bóveda para entender todas esas tramas de corrupción, y las nuevas tramas de corrupción que aparecen de nuevos conseguidores en torno al poder político y demás, también tienen que pasar siempre por una caja, y esa caja es la caja de los Borbones. Lo estamos viendo incluso con el nuevo caso de Víctor de Aldama, que incluso en los propios mensajes aludía que había tenido una reunión con Juan Carlos I. ¿Qué hacía Víctor de Aldama en una reunión con Juan Carlos I? ¿No? Y además es una especie de cómo se hacen los negocios todavía en España, que ha cambiado muy poco. Los negocios se hacen, mira, Víctor de Aldama era presidente de un equipo de fútbol, del Zamora, ese poder que tienen los palcos de fútbol, por allí transitaba Koldo y demás, y además la organización de cacerías. Víctor de Aldama se dedicaba a organizar cacerías incluso con banderas franquistas, y además se llevaba muy bien con el otro ala del bipartidismo. Hay fotografías con Víctor de Aldama, con Ana Botella, con la familia del Partido Popular, y así es como nacen estos nuevos conseguidores en torno al poder político y a la Casa Real. Tenemos que hablar precisamente de ese poder del palco, del que también hablabas en tu libro de 2022. Claro, ese lugar especial del Bernabéu, podemos decir, es un espacio de poder desde el que se hace política y que acaba juntando a eso, a miembros del gobierno, a grandes empresarios, como decías, gentes del mundo de la comunicación, ¿no? de ese cuarto poder también. En fin, que es un lugar que si quieres ser alguien parece que tienes que hacerte una foto allí, ¿no? Te quería preguntar, tú que lo has estudiado en profundidad, ¿cómo ha conseguido adquirir ese estatus Florentino? Mira, la última fiesta de A3 Media de todos sus trabajadores y trabajadoras ha sido en el palco del Santiago Bernabéu, ¿no? Ya indica el poder que tiene Florentino Pérez, el Real Madrid, y en ese palco están la mayoría de directores de grandes periódicos, de medios de comunicación, y ahí es donde pues está el poder real. Florentino Pérez no es que sea un hombre poderoso, es que es el poder en España. Florentino Pérez ha financiado la fundación del Partido Socialista, ha financiado la fundación FAES de José María Aznar. Florentino Pérez pues aparece en todas las tramas de corrupción del Partido Popular, como la Caja B, como Gürtel, como Púnica. Sin embargo, nunca ha llamado a declarar como imputado, ¿no? Porque en ese mismo palco acuden jueces, acude el presidente de tribunales constitucionales, aparecen por allí pues abogadas generales del Estado que incluso han sido directivas del Real Madrid, que cuando tenía que hacer investigaciones a Cristiano Ronaldo bajó al vestuario a pedirle que le firmaran autógrafos para su hijo, ¿no? Pues ahí está el poder, y además también pues acuden todo tipo de ministros. Este año es cuando más ministros de un gobierno
han acudido al palco de Santiago Bernabéu. Ni en los tiempos de José María Aznar y Zaplana acudían tantos ministros al palco de Santiago Bernabéu, y han sido 7 ministros del PSOE que han acudido este año con un partido del Real Madrid y Manchester City a rendir pleitesía a Florentino Pérez. Y al final, pues yo creo que lo vimos también incluso con la anterior alcaldía de Manuela Carmena, que llegó prometiendo que nunca iba a ir al palco de Santiago Bernabéu y acabó en el palco y acabó aprobando pues la Operación Chamartín, con esa fotografía con Florentino Pérez al lado y ese nuevo estadio. Y está claro que al final pues Florentino Pérez acabó ganando con toda esta ola de nuevos gobiernos municipales, que al final pues la propia Manuela Carmena acudió a ese palco y pues aprobando operaciones urbanísticas en favor de este gran oligarca. Y ahí se sientan pues todo tipo de periodistas, desde la izquierda a la derecha, como Jorge Bustos o Manuel Javois, que ha escrito también el himno del Real Madrid. Allí acuden todos los periodistas que quieren vivir de ese cuento del establishment y saben que tener a Florentino Pérez de lado hace que nunca caigas, aunque cometas barbaridades como García Ferrera.